La restauración es de esas profesiones que siempre están en tela de juicio o al menos en torno a las cuales siempre surge el debate. Debates de entendidos que acaban siendo discusiones bizantinas sin solución, pero con evolución. Se ha pasado de acciones modificativas de las obras originales o de capas de barniz a técnicas muy sofisticadas y cuidadosas que pasan por la reintegración y la interpretación de los colores originales. Y la polémica siempre parece servida. ¿En qué medida hemos de dejar que el tiempo modifique las obras o hemos de intentar mantenerlas en el estado más parecido posible a que el autor quiso darles? Esta y otras interrogantes me las responderá nuestro invitado de hoy. Ya comenzamos. ¿Nos acompaña? No se suele profundizar en la vocación del restaurador, en su capacidad para estudiar e investigar la época y las circunstancias en las que la obra nació y fue admirada o rechazada, hasta su descubrimiento por los siglos. Poco se habla del sacrificio y del talento de estas personas a la sombra que luchan contra el tiempo, la continua crítica y su propia conciencia. Tenemos la suerte de hablar con Islandi León, quien lleva años dedicado a la restauración y al arte en general, trabajando en el Museo de Artes Decorativas de Santa Clara, en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, y es restaurador y artista de artes visuales en el grupo Arte Restauro, afiliado al Fondo Cubano de Bienes Culturales, y es nuestro invitado de hoy en Buenas Manos. Eres graduado de Artes Plásticas como profesor, pintor e ilustrador en el año 2004. ¿Cómo fueron tus vínculos iniciales con las artes plásticas? Pienso que desde muy temprana edad, o sea, desde niño siempre hubo una inquietud hacia el dibujo, desde que uno comienza en esa etapa, ¿no?, a jugar con colores, con crayolas, y ya después en la primaria, bueno, con los primeros acercamientos a través de concursos, de artes plásticas, ya después en la secundaria un poco que fue donde más se profundizó la idea de estudiar artes plásticas a través de los cursos y círculos de interés que habían en esa etapa. Y ya terminando la secundaria y haciendo el preuniversitario es que comienzo a estudiar artes plásticas después de haber hecho las pruebas de ingreso en la Academia Profesional de Artes Plásticas de aquí de Las Villas. Tienes una primera expo colectiva, Salón de Estudiantes, en el Salón Eco de Santa Clara, en abril del 2001. Cuéntanos de esta experiencia. Fue una experiencia muy buena porque, a ver, en esa etapa donde uno está estudiando, digamos que uno no tiene, digamos que la experiencia en ese contacto con el público de una exposición, y creo que fue un momento muy bueno para eso, ¿no?, para tener la experiencia de ese primer contacto hacia el público, de un poco demostrar las inquietudes que uno tiene siempre como estudiante y inquietudes que además uno va poco a poco perfeccionando a través de la academia hasta después ya de graduarse. Eres además licenciado en Artes Plásticas en la especialidad de Conservación y Restauración e hiciste una maestría en Conservación, Restauración del Patrimonio Cultural. ¿Por qué elegiste la restauración y cuáles son las vías para llegar a esta carrera? Desde que fui estudiante de la academia siempre hubo un interés por la investigación. Yo creo que eso en parte motivó mucho estudiar esta carrera. También me gustaba mucho la historia del arte y ya al desarrollar habilidades dentro de las artes plásticas creo que fue la carrera perfecta de poder hacer las tres cosas, o sea, la investigación, desarrollar mis inquietudes o mis intereses desde el punto de vista de la teoría del arte, y ya la parte más técnica, o sea, más artesanal, más manual, que necesita en este caso un restaurador. Creo que fue la principal motivación, o sea, hacer una carrera que además fuera diferente, pero que tuviera que ver también con lo que había estudiado y que me permitiera en este caso adentrarme mucho más en el mundo de la investigación y de la teoría del arte. Has restaurado obras en soporte de papel como litografías francesas, un conjunto de piezas del siglo XIX que están en este museo. ¿Cómo fue el proceso? Y tengo entendido que es una tarea muy minuciosa. Cuéntanos acerca de esto. Mucha minuciosidad, pero sobre todo también
es un trabajo que no puedes equivocarte. O sea, el papel como soporte es muy frágil, a pesar de que se pueden hacer diferentes tratamientos, y eso te hace que el trabajo de investigación sea mucho mayor, mucho más preciso a la hora de determinar qué criterios tomar. Son dos piezas que están en sala de exposición y que tenían un lamentable estado de conservación, sobre todo en la oxidación del soporte, o sea, del papel, y se sometió a varios procesos de restauración, ya sea de desacidificación, de limpieza y de reintegración y consolidación. En estos momentos se encuentran expuestas dentro del ambiente de la Sala Imperio, que es una sala muy interesante y que ellas, digamos que forman parte de ese ambiente de la sala. Se considera que la restauración es una fusión entre arte y química, pero también algunos la catalogarían como una especie de cirugía. Cuéntanos del trabajo con pinturas de Caballete, en especial sobre la Dolorosa y la Inmaculada Concepción, también ubicadas en este museo. Son dos piezas que están en exposición, dos pinturas de Caballete realizadas en óleo sobre lienzo, que se restauraron. Estas pinturas tienen la característica de que por el largo periodo en que llevan de exposición, sus barnices están oxidados y se tuvo que someter a un proceso de limpieza, que no es más que retirar esa capa de barniz oxidado para que la obra logre alcanzar pues digamos los colores los más cercanos al original o sea, de cómo pudo haber sido la obra en su momento. Digo esto porque nunca realmente el restaurador puede llegar a poder dejar la obra tal y como el artista la dejó, porque los materiales se van envejeciendo con el tiempo y siempre dejan ese envejecimiento su huella en cada uno de ellos. Pues se sometió a un proceso de limpieza, sobre todo de retirar el barniz y algunos procesos de consolidación. En este caso, cuando hablo de consolidación, bueno, todo lo que tiene que ver con el soporte, o sea, la tela y las capas pictóricas que también tienden a desprenderse con el tiempo debido a la humedad, a la temperatura. Sé que hiciste un estudio diagnóstico de la colección de abanicos del Museo de Artes Decorativas de Santa Clara. ¿Me comentas acerca de este trabajo? Y sé que estás enfrascado en él. El Museo de Artes Decorativas de Santa Clara tiene una valiosa colección de abanicos que comprenden varios siglos, desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Hay abanicos muy buenos, sobre todo abanicos que están hechos por artistas, iluminados por artistas italianos, que son abanicos que incluso fueron vendidos por Dulce María Loinás al museo y es una de las joyas que tiene actualmente el museo. Este diagnóstico primero comenzó en toda la etapa de investigación de los materiales, pero también del estado de conservación que presentaba, que era un estado de conservación muy lamentable por la cantidad de materiales que estaban en este caso deteriorados. La colección tiene materiales, o sea, la colección de abanicos está formada por materiales de mucho valor, como en este caso nácar, algunos que tienen oro también, abanicos que están hechos en marfil. Por lo tanto, estoy hablando de una colección de abanicos realmente muy representativos de lo que fue el abanico como instrumento de accesorio personal, pero también decorativo. ¿Me muestras tu obra? Bueno, esto es una colección que pertenece al museo. Bueno, esta es la colección parte de la colección de abanicos. Aquí tenemos dos piezas que son dos de las tipologías que encontramos. Es muy complicado en este caso porque son abanicos iluminados que tenemos que trabajar con los mismos pigmentos, tratar de consolidarlos, de fijarlos, y es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con los integrantes del Grupo Arte Restauro, que es el grupo que represento. Actualmente los abanicos estamos restaurándolo entre Laura Eternón, una de las artistas que conforma el grupo, y yo en este caso. Son abanicos iluminados a mano por artistas italianos y generalmente cuando se va a reintegrar los colores, pues se trata de reintegrarlo con materiales que también sean reversibles, como por ejemplo la acuarela, y también se utilizan en este caso lápices de colores acuarelables. Después de hacer todo un proceso de limpieza, de consolidación, que en este caso es tratar de consolidar todas las grietas o fisuras que pueda tener en este caso el papel, que es uno de los materiales que mayoritariamente conforman todo el abanico.
y se está tratando sobre todo de que la restauración sea una restauración que no impida la utilidad del abanico, o sea, que no pierda su movilidad, Claro. que es uno de los criterios que más se están realizando en este caso para este tipo de piezas. Cuando te paras enfrente de una obra que vas a restaurar, ¿en qué piensas? ¿Piensas en el autor o qué es lo primero que te pasa por la mente? Bueno, primero que todo, el autor, o sea, si es una obra que tiene una autoría o que es una obra anónima y todo lo que está alrededor de ella, o sea, dónde estuvo, en qué lugar está, porque el entorno es muy importante valorarlo a la hora de restaurar una pieza para poderla entender las características de los materiales y la condición actual que tenga. Y la investigación de la pieza es fundamental, o sea, es la antesala de todo, es comprender la obra y todo lo que está alrededor de ella para después intervenir. Bueno, Islandi, muchas gracias por la atención prestada y por supuesto que la visita se repita una vez más aquí al Museo de Artes Decorativas de Santa Clara. Nada, ha sido un placer y aquí estamos para servirle. Los museos de arte tienen la responsabilidad de estudiar, divulgar y conservar su colección. Hoy se han convertido en un foco generador de arte y una aportación fundamental para su estudio. Además, crean situaciones determinadas que vinculan de un modo especial las obras de arte con la actividad y funcionamiento del museo. Como consecuencia, se generan proyectos artísticos nuevos como arte restauro, situaciones expositivas diferentes y se realizan una serie de actividades relacionadas con su función en la sociedad que plantean nuevos desafíos para la conservación a los cuales se enfrenta Islandi León y su equipo. Se cierra este viaje por el universo de la creación de nuestra provincia, pero segura está otra visita a pie de obra la próxima semana para encaminarlos y dejarlos en buenas manos.